Muy buenas noches, bienvenidos a Netflix, Estudios Bíblicos y algo más. Saludamos a cada una de las personas que en este momento se están conectando y están colocando su tiempo para poder ver este programa. Recuerden que esta semana vamos a ver la creación, un tema muy importante para estos días, porque de aquí reconocemos quién es nuestro Dios, quién es nuestro creador y es importante tenerlo presente en cada uno de nosotros. Yo aprovecho, saludamos a Fred y a Oscar. No sé si Oscar nos puede ayudar con la oración antes de iniciar este programa. Claro que sí. Buenas noches a cada uno de ustedes y a ustedes, compañeros. Dios les bendiga en esta noche. Vamos entonces a inclinar nuestro rostro. Oremos, Padre y amado Dios, te damos la gloria y la honra a ti solo porque tú la mereces, Señor. Y te agradecemos por este momento que nos regalas de estudiar tu palabra. Te pedimos una bendición, que el Espíritu Santo sea el que nos dirija y bendice a aquellos que están en este momento, Señor, pasándola mal de cualquier manera. Que puedas tú, Señor, llegar a sus vidas y transformarlas como lo has hecho con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Cómo está Freddy? Buenas noches. Buenas noches a ustedes también, compañeros, y también quiero agradecer a cada una de las personas que en este momento muy puntuales se han conectado con nosotros. Está Jimena Solarte, nos dice, saludos amigos. Jenny nos dice, hola, muy buenas noches, Dios les guíe y les bendiga en este hermoso estudio. Y Freddy Moreno, buenas noches. Quiero también darle las buenas noches a cada uno de ustedes y bendiciones también por parte de mi Dios. Este tema es fundamental para entender todo el plan también divino. Desde el principio uno conoce la voluntad y la gracia de Dios, entonces aquí vamos a escudriñar todos los favores de Dios. No se les olvide también compartir este programa a todos sus amigos. De una vez pueden darle en sus páginas de Facebook compartir para que llegue a muchísimas más personas. Y todas las preguntas que tengan, no les olvide tampoco dejarlas ahí en la caja de comentarios. Estaremos atentos a ellas. Así es. Entonces vamos a dar inicio con una introducción para que los que están llegando y los que de pronto no vieron el programa de ayer puedan contextualizarse. Ayer estuvimos analizando lo que fueron los días de la creación, desde el primero hasta el tercer día. Entonces aparece la información con respecto a lo que está en el Antiguo Testamento. Aquí vemos entonces, vamos a comenzar con la parte donde se habla sobre el cuarto día. Y aquí vamos a comenzar a analizar algunos aspectos importantes con respecto al cuarto día. Ayer hubieron algunas preguntas, fue muy participativo, pudimos descubrir algunas cositas también. Nosotros también aprendemos cuando ustedes dejan allí sus comentarios, así que los invitamos a que dejen sus comentarios. Y entonces esta semana nos estamos enfocando en la creación, cómo estaba en el Antiguo Testamento, cómo está registrado en el Génesis. Estamos analizando texto por texto aquí y esperamos que esta noche sea de una bendición para cada uno de ustedes, así que pueden dejar sus comentarios, sus preguntas allí sobre esta parte. Bueno, gracias Oscar. Entonces, para colocarnos en sintonía con lo que vamos a estudiar el día de hoy, vamos a arrancar con la información que nos aparece con respecto al cuarto día. Entonces, aquí lo importante de este texto es ver la aparición de los astros, ¿no? En el cuarto día es cuando vemos la lumbrera mayor y la lumbrera menor. Entonces, en la narración del cuarto día, el sol y la luna son denominados la lumbrera mayor y la lumbrera menor. La razón para no usar nombres reales de estos cuerpos celestes pudo muy bien ser porque en el tiempo de Moisés, en el que escribió el registro, el sol y la luna y las estrellas habían sido divinizados, eran adorados. Entonces, para evitar cualquier concesión a esa práctica o como dando Dios la aprobación para que hicieran esas prácticas, ni siquiera se mencionan sus nombres en Génesis. Entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 16, dice lo siguiente. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease él en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y continúa diciendo, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche, para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Interesante, ¿no? Porque desde un principio Dios como que ya tenía en mente que probablemente el hombre en algún momento iba a utilizar estos astros como símbolo de adoración. Y desde un principio fue muy reiterativo en no darle nombres para que
digamos, se diera la importancia real al creador. Y mire que de toda la creación, el único día que tuvo nombre fue el Shabbat, el día de reposo. Entonces ahí vemos que Dios de una u otra manera quería enfocar hacia la adoración verdadera que era en él mismo. ¿Qué más podemos decir? Eran simplemente cuerpos astronómicos a disposición y mandato del creador. ¿Sí? Más importante el creador que su obra. Ahora, no tenían existencia independiente fuera de Dios. Él los hizo y servían a sus propósitos, especialmente con relación a marcar el tiempo y las estaciones para los seres humanos. Entonces, Dios los puso a disposición de nosotros en esos astros. ¿Para qué? Para que nos guiaran, nos iluminaran de día, nos guiaran de noche y no solamente para que pues también para que marcaran los tiempos para saber los meses, años y todo lo demás. Entonces, la importancia de los astros va con respecto a su función, no con respecto a la adoración y divinización de los mismos. Bueno, vamos a encontrar aquí un tema muy interesante. Vamos a ver las relaciones literarias e históricas que existen entre los 3 primeros días y los días del cuarto al sexto. Si ustedes de pronto han analizado, hay una relación temática entre los 3 primeros días de la semana de la creación y los 3 días siguientes. El tema central del día primero, la luz, vuelve a aparecer ¿dónde? En el cuarto día. El tema central del segundo, la división del firmamento, reaparece en el día ¿qué? Quinto. Las aves y los peces llenan las 2 divisiones del firmamento. El tema central del tercer día, la tierra seca y sus plantas se relacionan con la creación en el sexto día, que habla sobre los animales y los seres humanos que iban a llenar el espacio sobre la tierra seca y usar las plantas ¿para qué? Para alimento. De esta manera, vemos aquí algo muy hermoso. El primer día está relacionado más directamente con el cuarto, el segundo con el quinto y el tercero con el sexto. Aquí vemos una relación muy inteligente de estos días. Todo se hizo con un propósito. Y si ustedes miran, una cosa no puede existir con la otra, sin la otra más adelante. Todo tiene un propósito y un orden, y eso es la creación de Dios. Y vemos un orden perfecto allí, ¿no? Vemos cómo se relaciona cada cosa con cada día, con cada aspecto de la creación de Dios. Quisiéramos en este momento saludar a algunas personas que están llegando. Entonces aquí vamos a darle saludar a Ancísar Sáenz. Buenas noches, hermanos. Dios le bendiga, Ancísar. Dios le bendiga allá donde se encuentre. Cecilia Leguizamón. Buenas noches, mis hermanos. También Dios le bendiga, su merced. Esperemos que se encuentren muy bien. Graciela Arizas, muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Lo mismo para usted, que Dios les acompañe en esta noche, podamos entender este tema. Y otra persona, Javi Cerón, buenas noches, qué bueno verlos de nuevo. También para nosotros es un gusto que nos acompañen en esta noche. Para los que acaban de llegar, Blanca Leguizamón, ve también. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Muy buenas noches, señora Blanca, Dios me le bendiga. Bueno, para los que estaban llegando, estamos analizando el cuarto día. ¿Listo? Ayer vimos el primer día de la creación, el segundo día de la creación y el tercero. Y hoy vamos a empezar a analizar el cuarto y esperamos alcanzar a terminar hasta el sexto día. Entonces acabamos de ver algo bien bonito acá, algo que nos deja impresionados, y es el orden tan perfecto que Dios maneja. Y como lo decía bien Diego, el primer día, que es donde se crea la luz o donde aparece la luz, está relacionado con el cuarto día. Y el cuarto día que apareció, la lumbrera mayor y la lumbrera menor. El segundo día también está relacionado con ¿cuál? Con el quinto día, donde los peces, el segundo día que es del mar, que se aparta el agua del cielo que está en el cielo con el agua que está abajo. Y allí el segundo día está relacionado con el quinto día, que es donde aparecen los peces, los pescaditos y todo. Pero ya el tercer día, que es donde ya se forma la tierra, donde está la tierra, porque se aparta las aguas y Dios le pone límite al mar, como dice el libro de Job. Entonces, ese espacio ya es ¿para qué? Para el hombre y para los animalitos terrestres. Entonces, vemos cada día de los primeros 3 días cómo se ve esa perfecta organización de Dios. Aquí vemos todo tan maravilloso que podemos entonces entender es cómo Dios está preocupado por dejar una claridad allí, cómo es un Dios de orden, y ese es uno de los principios del cielo. Dios es un Dios de orden. Estas relaciones son de naturaleza literaria, cuando lo vemos, cuando analizamos primer día con el tercero y con el cuarto y así sucesivamente.
pero también representan de una manera más exacta la actividad creadora de Dios. Él hizo su creación en este orden y forma, dada su omnipotencia. Podría haber hecho todo eso en un día. ¿Qué creen ustedes? ¿Será que sí? ¿En un día Dios hubiera podido hacer todas las cosas? Claro que sí. Él es Dios, ¿no? O incluso en un segundo de tiempo hubiera podido hacer todas las cosas, pero él quería tomarse su tiempo, ¿no? Hacer cosas así en ese orden tan bonito como nos muestra Génesis. No lo hizo así, no lo hizo de un momento a otro, sino que se tomó su tiempito, más exactamente 6 días, y también hizo un lapso de tiempo en el cual descansó, cesó de su obra, que es el séptimo día. Hemos llegado a conocer estos eventos por medio de la revelación bíblica. Estuvieron incluidos otros seres, sin duda los ángeles, observaron mientras ocurrían estos acontecimientos. Y ahí quería que citáramos el libro de Job, Job capítulo 38, versículo 7. Dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios en la creación. Recordemos que antes de crear Dios este mundo ya habían ángeles y algunos teólogos dicen que de pronto también hay vida en otros mundos, en otros seres en otros mundos. Pues el universo es tan inmenso que uno podría decir, bueno, tanto espacio solo para que estemos aquí en el planeta Tierra nosotros. Entonces allí hay una información bien interesante para analizar. Y entonces vemos esa perfecta organización de cada día, cada espacio que después iba a ser habitado en los días subsiguientes. Bueno, vamos a ver cómo se da esta sucesión de eventos, porque aquí es lo maravilloso, no solamente vemos todas esas actividades por parte de Dios de organización, sino todo viene en un plan de un plan diseñado por Él, muy claro desde un principio y con una lógica que inclusive hoy los científicos a veces tratan de hablar de una inteligencia, un arquitecto creador, un arquitecto, una ingeniería extraterrestre, inclusive he escuchado, porque ven una lógica en la creación misma, inclusive desde los seres más pequeños hasta los más grandes. Ahora, si miramos así como vamos, así la sucesión ordenada de las actividades creadoras en los días de la creación puso de manifiesto inicialmente el amor, el cuidado y la organización del Dios a quien servimos. Si nos damos cuenta, todo Dios lo colocó en su lugar, todo como Él lo manifiesta era bueno en gran medida y todo tenía un perfecto orden. ¿Se manifestaba el amor? Claro, muchísimo el amor, el cuidado y todo lo demás. Ahora, estableció el mundo de una manera metódica y después llenó con las maravillas de su creación. Y me gusta esta parte porque creo que una persona de las que nos está viendo hizo un comentario que es acertado con respecto a eso. Mire lo que dice el hermano César, dice, los 3 primeros son para ordenar la tierra y los siguientes 3 llena lo que ordenó. Interesante, ¿no? Porque creo que él está atinando precisamente a lo que queremos plasmar y lo que muestra Dios en este orden. Ahora miren lo que les quiero comentar. Al final de los 3 días de la creación, los 3 primeros, el mundo era hermoso, pero estaba vacío de peces, aves o animales terrestres. Al final de los 3 días siguientes era hermoso, estaba lleno de criaturas vivientes. ¿Sí ven? No podía un animal no podía vivir si no existía una atmósfera o el alimento necesario para que pudiera sostenerse. Entonces, por eso hay una lógica en la creación. Primero la atmósfera, después separa el agua, la tierra, las plantas, y ahí sí empieza a brotar la vida sobre ello. Ahora, era mucho más hermoso al estar lleno de esa manera. El espacio había encontrado a sus ocupantes, la promesa había encontrado su cumplimiento. Entonces, aquí podemos ver desde un principio el amor manifiesto de Dios a través de su obra. Bueno, vamos a ver un punto muy importante y recordemos que en el cuarto día Dios hizo la lumbre mayor y la menor y las estrellas. Ahora vamos a pasar al quinto día, la creación de las aves y los peces. Quienes ocuparon el espacio superior del firmamento, el cielo, fueron las aves, claramente. Por supuesto, están maravillosamente adaptadas a su medio ambiente. La creación de todos los seres acuáticos que se mencionan aquí incluyen también los tamínim,
probablemente las ballenas. Estas criaturas enormes fueron el producto de la creación prácticamente instantánea del creador. Según la teoría evolucionista, un animal tan grande como este habría requerido largas edades para evolucionar. Recordemos que en la teoría de la evolución, para que un ser complejo como el que conocemos hoy en día tendría que haber pasado por miles y millones de años para poder ver lo que hoy en día conocemos. Si ustedes se han dado cuenta, en la Tierra cada día más, cada vez que hay un descubrimiento de un animal nuevo o extraño, siempre han dicho que la Tierra ha tenido cada vez más años y siempre se muestran muchísimas cantidades de años. Lastimosamente eso muestra que, bueno, para crear una simple célula requiere demasiados millones de años para simplemente esa célula sea funcional. De aquí una célula forma un tejido, un sistema y eso tiene que pasar muchísimos. Pero aquí vemos que ya desde ese primer día, este día, todos los animales, incluyendo la ballena, que es uno de los animales más grandes del mundo, ya se había formado y no requirió de miles y millones de años o solo 1000, como muchas personas de pronto en un estudio no tan práctico pretenden mostrar. Y aquí vemos entonces que a Dios no le toma mucho tiempo y como dijimos anteriormente, si Él hubiera deseado, en un instante creaba todas las cosas, pero aún así Él quiso tomarse su tiempo, ¿cierto? Un tiempo en el cual organizó cada cosita y eso nos da un ejemplo a nosotros de cómo nosotros también debiésemos organizar todo nuestro tiempo, todas las cosas que hacemos cada día, porque eso es algo que viene de Dios y debiésemos nosotros imitar eso también. Quisiera saludar aquí también a otras personas que están llegando. Ricardo Suárez dice, buenas noches, hermano Oscar. Buenas noches, hermano Ricardo. Ancísar dice lo siguiente, en la parábola de las 100 ovejas dice que la oveja que se perdió somos nosotros y las 99 representan los mundos que no cayeron. Interesante este comentario. O sea, que nosotros estamos aislados, ¿no? De las otras 99 ovejas por culpa del pecado, ¿no? Estamos en cuarentena, como bien lo estamos viviendo literalmente en estos días. Y Luz Marina Suárez dice, buenas noches, hermanos, Dios les dé mucha sabiduría. Amén, hermana Luz Marina, que Dios también pueda hacer lo mismo con usted y con los suyos. Bueno, vamos a analizar algo aquí. La creación de los animales terrestres y de los seres humanos en el sexto día. Aquí ya va uno de los días más importantes de los días de la creación. ¿Por qué será uno de los días más importantes el sexto? Porque allí es donde Dios crea al hombre y a la mujer, la corona de la creación. El primer tercio de esta porción de la narración habla de la creación de los animales terrestres y eso lo podemos ver nosotros reflejado en Génesis capítulo 1, versículos 24 y 25. Génesis 1, 24 y 25 dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Versículo 25, e hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género, y todo animal que se arrastraba sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces aquí vemos en la primera parte del día sexto, cómo Dios crea los animales terrestres. Pero luego, ¿qué ocurre? Después viene el relato de la creación de los seres humanos, tanto varón como hembra, más detallado que el relato de cualquier otro elemento de la semana de la creación. Aquí yo quiero que hagamos ese énfasis. Podemos notar que los demás días Dios dijo y apareció, pero con el hombre es diferente, ¿no? Con el hombre sí se tomó mucho más dedicación, porque dice que con sus propias manos lo moldeó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en su nariz. Entonces queremos analizar eso más a profundidad en la temporada sexta, donde vamos a hablar más profundamente de la naturaleza del hombre. Bien, entonces aquí donde vemos esa parte en Génesis capítulo 1, versículo 29. Y allí es donde aparece entonces esta información. Dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y esto será para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Entonces aquí les da la información de dónde iba a ser su alimentación, ¿cierto? Miren que nosotros pensamos que no, desde el principio comían carne. No, antes de que entrara el pecado al mundo,
la verdadera dieta que Dios tenía preparada para los seres perfectos y santos era una dieta vegetariana, no, vegana, ni siquiera vegetariana, era vegana. Entonces vemos que ese era uno de los ideales que Dios tenía en mente. Pero ¿qué pasó? Esa idea, por culpa del pecado, se tergiversó y pues hoy día vemos la alimentación como es de insana y tenemos que volver al Edén, ¿no? Tenemos que volver a esa alimentación como era en el Edén, porque yo creo que en el cielo no nos van a dar carne, porque la Biblia dice que no habrá más muerte ni llanto. Si no va a haber más muerte, pues no se van a sacrificar más animalitos. Entonces debemos empezar a considerar una alimentación como la plantea aquí nuestro Dios. Finalmente, en Génesis 1, 29 al 30, habla de la asignación del régimen alimentario, tanto de los animales terrestres como de los seres humanos. Aquí entonces ya leímos cuál era esa alimentación que Dios quería y vamos entonces a seguir analizando con respecto a la creación del hombre y la mujer, cómo es, porque esa es la parte donde más Dios se toma tiempo. Bueno, hay algo que quiero destacar antes de que sigamos avanzando con toda la información de lo que es la creación del hombre y la mujer. Y es que en el versículo 24 que acabamos de leer, que Oscar no lo leyó y que quiero mostrarles, mire que aquí dice, la palabra de Dios dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Aquí lo interesante es que para la palabra especies, que del hebreo significa ignima, en un sentido general representa todas las clases de animales terrestres. Y esto es muy, muy importante, porque ayer les comentábamos a ustedes con respecto a ciertas teorías en las cuales desvirtúan y tratan de implantar, digamos, pensamientos filosóficos con respecto a la creación y el desarrollo de las especies, ¿sí? Entonces, aquí lo que nos está mostrando es que Dios está, a través de un término, está dando la información en general de todas las clases de animales que se encuentran en este momento. Por ejemplo, miremos en el versículo 25 que estamos aquí leyendo, dice, e hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Aquí nuevamente lo que hace Dios en el versículo 25 se aplica a tres grupos individuales porque encontramos las bestias de la tierra, el ganado y los animales que se arrastran sobre la tierra. Entonces, lo que nos sugiere el relato es una gran variedad de animales desde un principio. O sea, Dios desde un principio creó una gran variedad de animales, especies y géneros como en este caso lo acabamos de visualizar. Bueno, vamos a ver respecto al Génesis algo que es importante entender. La poesía en Génesis 1, las majestuosas cadencias de Génesis 1 han suscitado una pregunta. ¿Se trata de un poema? Una razón por la cual estos versículos son parecidos a la poesía es el paralelismo de pensamiento que es característico de la poesía hebrea. Pero Génesis 1 no tiene métrica poética y podría describirse más exactamente como una prosa poética. Una excepción se encuentra en el versículo 27. El paralelismo e incluso la métrica pueden verse tanto en hebreo como en el español que actualmente conocemos, que dice, y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Muchas veces la gente, como pareciera que fuera un versículo recitado, da a entender que fuera una poesía, pero no, aquí ya lo que decíamos acá, esto lo podemos ver como una prosa poética, una manera de manifestar una historia utilizando la poesía, digamos que hebrea que se utilizaba. No simplemente se lleva a un libro de poemas o poesía figurada que muchas veces se utiliza, sino ya es un relato que goza de ciertas características literarias muy recurrentes en los escritos en hebreo. Así es. Y mire que el mismo verbo crear aparece en las tres líneas. El nombre de Dios aparece dos veces y está sobreentendido en el último verso. La palabra imagen se usa dos veces y está sobreentendida en la última línea. Entonces aquí podemos analizar esto con respecto a la poesía, ¿no? Y dice también, en el texto hebreo estos versos son muy parecidos.
con un número parecido de palabras y sílabas en cada uno. Así que esta pequeña unidad de relato de la creación cumple los requisitos para clasificarla como totalmente poética. Está amplia en el relato complementario de la creación de Génesis 2. Miren que se da esta belleza de manera de narrar por lo que conlleva, por lo que contiene, ¿no? Por lo maravilloso que es. Y si ustedes ven en el hebreo, eso se repite hasta en Apocalipsis, se muestra también la recapitulación. Y en varios textos, en varios libros de la Biblia podemos ver ese tipo de pensamiento hebreo que es muy recurrente a la hora de la escritura, ¿no? Los hebreos tenían esa manera de organizar palabras, letras, un número, siempre los números también eran muy importantes y por eso entonces vemos ese tipo de información que se muestra en ese orden. Bueno, quisiera saludar a otra persona que en este caso se unió. Luz Marina Quiroga nos está saludando, dice Luz Marina, Dios le bendiga, saludando a otra persona que está ahí. Y bueno, aquí nos da una anotación también, Ancísar nuevamente nos dice, la alimentación era frutos y semillas, después del pecado se incluyen las plantas verdes. Bueno, interesante esta parte porque me gustaría de pronto analizarlo más adelante, que nos dé de pronto una pauta más para entender a qué se refiere eso, ¿sí? Porque ya me generó también a mí la duda. No sé si de pronto alguno de ustedes, compañeros, quisiera aportar algo porque no tenía, en este caso, que después se incluyeron las plantas verdes después de que el hombre pecó. No sé si ustedes de pronto tengan noción sobre esto. Sí, cuando peca el hombre no es que se le dé paso para que coma carne, sino que se le da otro tipo de alimentación también para que se mantenga más vigoroso. Porque yo imagino que cuando se desprendió de la cercanía del Dios Todopoderoso, pues la persona el hombre empezó a perder empezó a ser más débil, ¿no? No solamente de física, sino espiritual y de todas las índoles. Pero eso está registrado en Génesis, allí aparece esa información, si algo ahorita la analizamos más profundamente. Bueno, gracias, pero bueno, yo quedé con una duda y espero más adelante poderla esclarecer con respecto a ese texto y me tocaría buscarlo realmente porque no sé si verdaderamente el hombre después de que pecó se le permitió comer plantas verdes, que es lo que a mí me generó la duda. Bueno, con respecto a lo que veníamos tratando y quisiera adelantar un poquito más, eh, ahora, el verbo situado al comienzo de Génesis 1:26. Vamos a mirar ese versículo en particular que nos puede ayudar a entender a lo que se refiere, y se lo leo contextualmente, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Bueno, aquí lo que podemos ver nosotros inicialmente es donde se completa por primera vez la creación de los seres humanos, está la primera persona en plural. Entonces, ¿recuerdan cuando estudiamos el tema de la deidad? Ahí aparece esa palabra en plural, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Esto ocurre en la sección en prosa del relato, no en la sección poética. Y esto es muy importante porque apareces en la parte narrativa y no de pronto en la parte poética. Porque si viene en la parte poética, aunque la parte poética no puede entenderse siempre como una parte, digamos, donde se puede entender como simbólica, sino que es, digamos, viene incluido en la parte que es más de prosa, que es más narrativo, nos da a entender en ese caso que lo que dice hagamos realmente había una pluralidad o la deidad en plenitud, los tres trabajando sobre la ejecución y la creación del hombre. Y es muy interesante tener eso en cuenta. Ahora, por lo tanto, no podemos justificar esta pluralidad en el relato como una mera característica literaria. ¿Sí? No es que solamente es una mera característica como poética del verso o lo que está explicando ahí. Ahora, es de significado gramatical y por ende de importancia teológica e histórica. Tanto las formas masculinas como las formas femeninas de la raza humana manifestaron la imagen de Dios en la creación.
Y es o sea, aquí yo creo que es la parte más crucial para nosotros hoy de pronto dilucidar ante las grandes vertientes del idealismo moderno, donde viene toda la, por ejemplo, el feminismo extremo y todo eso, donde dicen que hay una desigualdad entre el hombre y la mujer. Claro, esa desigualdad existió posterior al pecado, pero inicialmente, como lo estamos viendo aquí, Dios, al crear al hombre, lo hizo como un conjunto. Es más, si ustedes leen lo que es Génesis capítulo 5, versículo 2, 1 y 2, ahí se pueden dar cuenta que el nombre inicial que se le dio a Adán, o sea, al hombre y a la mujer, a los dos se les llamó Adán, como colocándolo en igualdad. Y esto digamos, nos da desde el comienzo que Dios quería que el hombre, tanto el hombre como la mujer, estuvieran en igualdad de condiciones ante él. ¿Sí? Ahora, ¿qué podemos ver? Cuando fueron creados originalmente, ambos llevaban la imagen expresa de su creador. Hubo una igualdad que fue dañada y distorsionada después de la caída. Entonces, eso hay que tenerlo súper claro porque yo creo que eso nos ayudaría de pronto a quitar tantas diferencias que hoy hay por estos tipos de pensamiento que se desarrollan en la sociedad. Bueno, vamos a ver algo muy importante respecto a la imagen de Dios. La expresión imagen de Dios ha generado comentarios importantes de los teólogos durante la era cristiana. El énfasis en estos escritos se ha puesto sobre las facultades racionales y a la libertad de elección concebida a los seres humanos en la creación. En la teología escolástica se tomaron estas palabras para incluir el estado de justicia moral antes de la caída. Desde la Reforma, los teólogos protestantes se han inclinado a colocar el énfasis sobre el libre albedrío. Otra parte de esta discusión se ha preguntado hasta qué punto la caída y el pecado han borrado o desfigurado aquel estado original. Todo esto nos recuerda al momento cuando hablamos sobre, bueno, la naturaleza de Cristo, si él había tomado realmente qué naturaleza, la caída antes de Adán o después de que Adán y Eva pecaron. Esto es muy importante entenderlo porque muchas veces esa imagen de Dios, bueno, mucha gente empieza a decir, ¿realmente qué imagen tenía? Y esto digamos que ya claramente lo hemos visto. Él tomó una naturaleza caída, pero cuando el hombre fue creado, realmente lo creó que con una plenitud de poder tomar decisiones. Tanto fue así que le dio digamos que la primera prueba que se le dio, no comas del árbol del bien y mal. Y él tenía la decisión de hacerlo o no, que lastimosamente lo hizo y por eso son las consecuencias del pecado, lo vemos así claramente, pero libre albedrío para el ser humano, incluso Dios nos ha mostrado que nos ha dado un camino para que tomara los dos caminos, el bien o el mal, y Él nos aconseja en su infinito amor de que tomemos el camino del bien. Así es, entonces aquí la pregunta sería, ¿realmente a qué se refiere con eso de imagen y semejanza, no? Y miren que cuando nosotros leemos Génesis capítulo 5 y vemos el versículo 3, les voy a leer aquí Génesis 5:3, dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. Recordemos que cuando Dios hace al hombre y a la mujer, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿cierto? Pero aquí en el Génesis 5 dice que ya el hijo de Adán ya no fue hecho a imagen y semejanza de Dios, sino a imagen y semejanza de ¿quién? De Adán, ya un ser que se había apartado de Dios y había caído, pecaminoso. Entonces aquí ya empezamos a notar que esa imagen y semejanza de nuestro Dios y Creador se distorsionó desde el momento que entró el pecado al mundo. Y ya los seres humanos vienen a imagen y semejanza de un Adán caído. Y por ende, pues sabemos que cada el tiempo desde ese entonces ha venido en decadencia y entonces podríamos llegar a preguntarnos lo siguiente. Con respecto a esa imagen y semejanza en los tiempos de hoy día, ¿será que estamos muy alejados de eso lo que hablaba Génesis capítulo 2 cuando Dios creó a Adán y Eva? También se ha establecido una distinción entre el estado original que poseyeron Adán y Eva y el estado al cual son elevados los cristianos regenerados en su experiencia espiritual con Dios. En general, este último se ha visto como muy diferente del estado original que poseía en el momento de la creación. Es muy obvio
que el estado de Adán y Eva en su imagen y semejanza para con Dios no solamente era la parte espiritual, sino física y todas las demás cosas que el ser humano tiene en sí mismo. O sea, eran seres totalmente perfectos. Y cuando vamos a analizar un cristiano para estas épocas con referencia a nuestros primeros padres allí en el Edén, pues la diferencia es abismal. Pero lo que vino a hacer Jesús aquí cuando vino fue a restablecer otra vez esa imagen y semejanza, y Él desea que nosotros podamos volver a tener esa imagen y semejanza por medio del Santo Espíritu y podamos revelar el carácter de Dios en nuestras vidas. Bueno, quisiera en este preciso momento leer un comentario que nos acaban de dejar, muchachos, para que lo podamos compartir. Mire lo que nos dice Katy Quintero. Dice, buenas noches, mis hermanos, hermanitos, bendiciones además de todo. Dios creó a Eva de una parte central del cuerpo de Adán, siendo la costilla. Esto tuvo un propósito y es precisamente garantizar ese equilibrio en las relaciones interpersonales entre un hombre y una mujer. Eva no fue creada de una parte superior del cuerpo para que no dominara ni humillara al hombre, ni de una parte inferior del cuerpo para que no fuera pisoteada, por decirlo de alguna manera. Desde un principio Dios pensó en un equilibrio, o una equidad, yo creo que era lo que quería decir. Entonces, creo que es muy interesante lo que nos está aportando Katy, ¿cierto? ¿Qué piensan ustedes de lo que ella dice? Bueno, digamos que yo quiero así hablar que si nosotros vemos, bueno, ¿por qué fue creada de la costilla? Muchas veces dice que no la creó de la cabeza para que la mujer no estuviera por encima del hombre, ni la hizo de a un costado de las piernas para que fuera pisoteada, sino la hizo prácticamente a la par, para que fuera que protegía y fuera a la par del hombre. Esto es muy importante entenderlo, porque lastimosamente muchas personas piensan que como proviene del hombre de una parte de la costilla, es un ser insignificante, y esto, digamos que esta relación lo hizo para que fueran dos personas o seres iguales. Sí, señor. Bueno, entonces voy a continuar aquí con un poco más para ir avanzando en lo que con respecto a lo que veníamos hablando. Y bueno, quisiera leerles. La palabra que se usa en Génesis 1:27 para imagen es Selem, muy conocida en el hebreo y en otros idiomas antiguos afines. Entonces vamos a ver qué es lo que dice Génesis 1:27 para que de esta manera pues entremos un poquito en lo que es la información de este texto. Mire lo que dice aquí. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Entonces, creo que esta parte Dios está dando, como lo manifestaban anteriormente Diego y Oscar, está dando una connotación diferente con respecto a la creación de los animales versus la creación del hombre. Tomó su tiempo, inclusive lo modeló de su propia mano, y estaba dando unas características que nosotros nos da la posibilidad también de reflejar la bondad de Dios con respecto al resto de la creación. Aunque toda la creación es una obra manifiesta de Él y podemos ver la hermosura y el amor de Él en ella contenida, el hombre tenía un rol importante, más está un poco más por encima del resto de la creación. Ahora, ¿qué podemos decir? Se usó principalmente para las imágenes de los dioses que estaban colocadas en los templos, esa palabra, Selem. Se pensaba que representaba la apariencia y función de los dioses. La Biblia es la única en uso de esta palabra. En el mundo antiguo, los dioses estaban hechos a la imagen de los seres humanos, mientras que en la Biblia los seres humanos fueron hechos a imagen de Dios. Interesantísimo, porque posteriormente, cuando empieza la decadencia, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, si no estoy mal, capítulo 1, capítulo 2, donde empieza a hablar que los hombres cuando entraron en pecado empezaron a degradarse tanto que llegaron inclusive a ser imágenes de los animales y de todo ser que se arrastraba en la tierra. Entonces, ahí nosotros podemos comprender que el adorar al ser humano, inclusive pues representaciones de hombres, es humillarnos a nosotros mismos, porque nosotros de una u otra manera fuimos concebidos solamente para adorar a Dios.
estaríamos bajando el estatus que Dios nos está dando a nosotros y solamente a él lo único que merece adoración, Él es. Entonces, aquí es muy importante entender esto para que posteriormente comprendamos qué fue lo que se vino a dar posterior al pecado del hombre, ¿no? Diego, el micrófono. Teniendo en cuenta la misma línea de pensamiento de lo que hemos hablado, es importante entender que, bueno, los estudiosos y comentaristas modernos han abandonado estas expresiones en su afán por evitar los antropomorfismos, pero los hebreos de la antigüedad no les resultaba tan chocante como a nosotros. Sus concepciones del mundo y lo que era bueno en él eran mucho más tangibles que las nuestras. Esto se pone manifiesto en el relato bíblico, donde después de cada día de la creación, los productos de aquellos actos creadores se declararon que buenos en gran manera. Y después de esto, se terminó, se declaró bueno en gran manera. Esta visión material del mundo y sus habitantes es algo típicamente hebreo, donde realmente se muestra que, bueno, la creación en su mayoría, digamos que bueno en gran manera se puede ver que es algo era agradable, que realmente tenía un beneficio para la creación. Todo lo que hizo el Señor tenía un propósito entre la naturaleza, desde la planta más pequeña hasta el animal más grande. Y esto es lo que vemos aquí en este relato hebreo, que era bueno en gran manera. Muchas veces pensamos que hay cosas en la naturaleza que no tienen, al parecer, algún beneficio o alguna función, pero aquí vemos algo muy importante. Todo tiene un beneficio, todo tiene todo tiene una utilidad, incluso el mismo cuerpo humano. He escuchado que dicen que hay órganos que realmente no han encontrado qué función tiene, pero el Señor en su infinita sabiduría, todo lo que creó tiene y ha tenido una función importante dentro del ciclo natural y dentro de la misma naturaleza. Sí, Diego, entonces aquí vemos una información bien interesante con respecto a esto y veamos que la imagen de Dios, según la cual fueron creados el hombre y la mujer, incluye una semejanza física, que es parte de la concepción que transmite la palabra original que se usa aquí. Esta semejanza también sugiere facultades racionales con las cuales pensar los pensamientos de Dios. En su estado anterior a la caída, Adán y Eva eran puros y sin pecado. Hasta ese punto eran semejantes a Dios moralmente, pero muy pronto perdieron ese estado por causa de su transgresión. Entonces, aunque se utiliza figuras antropomórficas en diferentes partes de la Biblia para designarle a Dios, o sea que Dios tiene forma humana, realmente podríamos decir que se está especificando más cuando se habla de semejanza a esa capacidad de racionalizar, de tener moralidad, de tratar de hacer las cosas correctamente, todas esas cosas, pero cuando cae el hombre, ¿qué pasó con esa parte de la semejanza? Se desfiguró totalmente. Ya entonces el hombre tiende más hacia las cosas malas y perdió esa semejanza de Dios, que es lo que Jesús vino otra vez a tratar de devolverle al hombre por medio del Espíritu Santo. Bueno, en este momento quiero aprovechar para saludar nuevamente a todos los que se han conectado y los que nos han formulado comentarios o preguntas. Quiero mirar, en este caso, unas personas que no habíamos saludado. Judith Vergara nos dice buenas noches, le agradecemos, Judith, buenas noches también. También Iván Ocampo nos dice buenas noches, muy buen programa. Entonces, gracias Iván, gracias por sus comentarios, son muy importantes para nosotros. Y hay una pregunta. La pregunta es un poquito dura, pero creo entenderla. Al principio me costó un poquito entender lo que nos quería decir, pero vamos a tratar de darle luz aquí entre nosotros, ¿sí? Jenny Suárez nos pregunta lo siguiente. Dice, una pregunta, mis hermanos. ¿El huerto del Edén fue una creación diferente? Ya que en Génesis 2:9 dice que Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, ya que en el tercer día Dios creó la hierba y los árboles. Entonces, es muy interesante esa pregunta y yo tengo aquí el texto que ella nos está diciendo que es Génesis 2:9 y permítame les leo. Dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, ¿qué podemos decir con respecto a esta pregunta? Bueno, lo primero que yo le puedo responder aquí con respecto a Jenny
Sí parece y da la impresión, al igual que en el capítulo 1, con respecto a la creación del hombre, que pareciera existir dos momentos diferentes de creación. Porque en Génesis capítulo 1, versículo 27, nosotros vemos que dice, y creó Dios al hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿sí? Pero vemos después en el capítulo 2 un detalle más completo de lo que es la narración de la creación del hombre. Y ahí en este apartado Dios ya se dedica un poco más de tiempo para explicar cómo fue la creación del hombre, donde también creó a la mujer y todo lo demás. Entonces, si vamos a tomar como referencia esos pasajes en los cuales el Señor vuelve y retoma, que eso es muy común en la Biblia, que el Señor vuelve y retome eventos pasados para profundizarlo un poquito más, podríamos pensar que Dios, cuando creó todo árbol y toda especie de árboles y todo lo demás, ya existían efectivamente el árbol de la ciencia del bien y del mal, el huerto del Edén y todo lo demás, ¿sí? Lo que está haciendo en este capítulo, que es el capítulo 2 y versículo 9, es nuevamente como profundizar un poquito en esa creación general que ya había hecho de todas las plantas y todo cuanto existía. Y ahí pues nos destaca que entre esas hierbas también estaba, o entre toda esa parte natural, también estaba todo lo que es, digamos, el huerto del Edén, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y el árbol de la vida, ¿sí? El árbol de la vida para comer. Compañeros, ¿quisieran agregar algo más o podemos continuar? Ustedes me dirán. ¿Sí quieren Bueno, de agregar algo? pronto con respecto a esa pregunta, sí, esa pregunta siempre tiene su cosita allí, ¿no? Porque pareciese que verdad que fuera una nueva creación allí. Bueno, lo único de pronto que yo podría analizar allí, de lo que usted dice, pues hablar de recapitulación, ¿no? Dar un Sí, énfasis en el lugar específico donde iba a estar Adán y Eva. Pero también podríamos de pronto analizarlo desde el aspecto de que el huerto de Edén era un lugar diferente a todo lo demás. ¿Por qué? Porque mire que Dios los saca de ahí, como si fuera un lugar, o sea, si toda la tierra era vegetales, árboles, todo, ¿por qué los saca de ese lugar? Sí, eso es algo interesante como para uno analizarlo más profundamente. Y otra cosa es que antes del diluvio, antes de que viniera el diluvio, nosotros entendemos por revelación que ese lugar fue arrebatado, ¿sí? Fue arrebatado al cielo. Es más, ¿por qué lo digo? Porque en Apocalipsis lo nombra otra vez. Sí. Dice que en la Santa Ciudad, en la Nueva Jerusalén, está ese árbol, el árbol de la vida, y el árbol donde estaba aquí en la tierra, estaba en el huerto del Edén. Entonces, ahí podríamos considerar tanto lo que presenta Freddy como lo que de pronto estoy tratando de analizar con respecto a esa pregunta. Y gracias por sus preguntas porque esto nos ayuda de pronto a tratar de investigar más a fondo algunas cosas que a veces uno no ve así como muy claramente a veces. exactamente, y bueno, es muy importante que sigan formulando sus preguntas, no se les olvide, ahí en los comentarios pueden agregarlas y podemos continuar de esta manera debatiendo muy agradablemente. Voy a continuar con lo que veníamos tratando y en este caso vamos a mirar otro aspecto que es importante con respecto a lo que venimos hablando de la creación. Ahora, ¿qué podemos decir? Dios es un ser emocional. La Biblia nos proporciona abundantes pruebas. Ama a sus criaturas, no es un Dios frío, indiferente, alejado de la humanidad, de los deístas y todo lo demás. No es ese tipo de Dios como otras religiones, inclusive como les está diciendo, las deístas que la manejan de esa manera. Él es un Dios presente y activo, que está en contacto con sus criaturas. El relato bíblico, después de la caída de la historia de Dios muestra a Dios en busca de sus criaturas. Ustedes van a ver constantemente que es Dios quien busca a las criaturas que cayeron, ¿no? Entonces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento expresa su amor por esas criaturas. Dios no nos ha dejado solos. Él es el que, inclusive, siendo Dios, se hizo carne, como ya lo habíamos analizado en otros temas pasados. Entonces, Él es el que ha hecho todo lo posible porque esa relación que se rompió en el Edén nuevamente sea restaurada.
Por lo tanto, es natural que las criaturas hechas a su imagen y semejanza tuvieran que reflejar esos aspectos en su condición de seres creados. Entonces, nosotros también de una u otra manera tenemos que manifestar amor y también por eso es que para con nuestras familias, digamos, todos los animales y seres que son creados, nosotros también buscamos de una u otra manera manifestar el amor. Aunque ese amor, de una vez yo les comento, ese amor no es que nazca de nosotros, sino porque que es dado de Dios. Dios nos lo hace que nosotros podamos desarrollar esa bondad y podamos también amar al igual que Dios nos ha amado a nosotros de esa manera, como lo ha manifestado desde el Edén. Bueno, respecto a lo que dice Frey, los filósofos que han destacado los aspectos racionales de la imagen de Dios en los seres humanos acertaron. También podemos estar de acuerdo en que esto incluye libre ¿qué? Albedrío, con que fueron dotados Adán y Eva en el jardín del Edén. No obstante, a estas facultades se debería añadir los aspectos físicos de aquella imagen, aunque ahora no podemos entender exactamente lo de la imagen, porque uno pregunta, ¿realmente Dios tiene cabeza, 5 dedos? ¿Ver? Pero realmente podemos darnos una imagen de todo esto. Debemos entender que, aunque ahora no podemos entender exactamente lo que es clara esta imagen, de todos modos se manifestaban algunos rasgos, dado el concepto de totalidad de los seres humanos en el Antiguo Testamento. También debe destacarse la vida emocional que siempre acompaña al ser físico. Nosotros somos seres integrales, no separamos la parte física con las emociones, sino todo está incluido en nosotros. Somos seres, nuevamente lo digo, integrales, no somos seres duales, que muchas veces se refiere a otras religiones, o personas piensan que somos seres apartados y podemos tener diferentes características. De este modo, haber sido creados a la imagen de Dios significa, en una última instancia, que los seres humanos tienen una semejanza a Él en cuanto a sus facultades de racionamiento, su libertad de elección, su pureza moral original, dañada ahora, ¿por qué? Por la caída después del pecado de Adán y Eva, su apariencia física y su vida emocional. Ser creado a la imagen de Dios significa haber recibido una semejanza completa con el Creador. Recordemos que Adán fue hecho a semejanza de Dios y después de aquí en adelante, cuando Adán y Eva tuvieron hijos, estos fueron creados que a la imagen de Adán y así sucesivamente. Cada hijo que nacía no era semejante a Dios, sino a quién, a su padre. Y no sé si ustedes alguna vez han dado cuenta cuando sacan una fotocopia de una original y después sacan fotocopia a esa copia y así sucesivamente. ¿Qué pasa? La última fotocopia, cuando es saca de varias copias, ya es borrosa, no se parece nada a la original. Y esto nos ha pasado a nosotros en el transcurso de todos estos años, digamos que más o menos 6.000 años que tiene la tierra de acuerdo al relato bíblico, de acuerdo, digamos, a los diferentes calendarios judíos. Hemos visto que el hombre sí, no ha evolucionado, ha involucionado y cada vez esa copia es algo más degradante a los ojos de Dios y esto es muy importante entenderlo. Inicialmente fuimos creados a semejanza a nuestro Dios, pero ahora de acuerdo al pecado hemos ido prácticamente a ser seres completamente diferentes a lo que fuimos hechos con las manos de Jesucristo. Así es, Diego. Con respecto a eso, es triste lo que ha hecho el pecado, que ha degenerado la imagen y la semejanza de Dios en nosotros. Pero gracias a Jesucristo que podemos volver a tomar esa imagen y esa semejanza, pero es un proceso que el Espíritu Santo hace en los corazones que le permiten entrar en sus vidas. Entonces quisiéramos analizar ya en esta parte última, reflexionar con respecto a lo que hemos analizado de la creación de Dios. De pronto aquí lo estamos viendo desde un aspecto teológico, bíblico, pero cuando se ve desde el aspecto científico, realmente el universo es algo impresionante, la Tierra, la perfección, todo es tan perfecto. Nomás cuando miramos la distancia del Sol a la Tierra, 150 millones de kilómetros, si estuviera más lejos no habría vida en la Tierra, si estuviera más cerca no habría vida en la Tierra. Lo que hace la Luna, gracias a la Luna tenemos las estaciones, gracias a la Luna también el mar se mantiene en su lugar. También gracias a la Luna, gracias a que la Luna está allí en donde está, donde Dios la puso, la Tierra tiene una inclinación de 23 grados para que el Sol pegue a todas las caras de la Tierra. Todo es tan perfecto cuando analizamos desde otros aspectos y lo único que nos queda por decir es
como dijo David en su Salmo, el Salmo 8, versículos 3 al 4. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Realmente ahí es donde uno analiza y dice, realmente Dios nos tiene en cuenta y Él es tan grande, tan poderoso, tan majestuoso. Nosotros somos indignos, pero gracias a Jesucristo, Él nos ha hecho dignos ante el Padre. Gracias a su justicia, nosotros somos dignos y Dios quiere acercarse a cada uno de nosotros. Entonces, en esta noche, de pronto los que nos están escuchando por primera vez, los que de pronto están pasando por momentos difíciles y ven que de pronto no hay salida, no hay respuesta, miremos los cielos y preguntemos, ¿será que Dios sigue preocupado por la raza humana o será que se olvidó de nosotros? Pues yo les digo que Dios no olvida. Lo que sí olvida es nuestros pecados, pero no olvida que Él nos creó con un propósito y quiere cumplirlo en cada uno de nosotros. Entonces le quisiera pedir el favor a Diego que nos regalara la oración para terminar. Claro que sí, les va a pedir el favor a cada uno de ustedes que inclinemos el rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, gracias por este maravilloso día que nos has dado y gracias por este refrigerio espiritual que hemos tenido, Señor. El objetivo de esto es reconocerte a ti como nuestro creador, entender que gracias a ti somos lo que somos, que gracias a ti, Señor, tú sostienes este mundo porque tú lo creaste. Por eso es importante entender, Señor, que cuando hay dificultades, problemas, tenemos en nuestra mente cosas extrañas, cosas que nos perturban, Señor, tú eres la solución a todos nuestros problemas porque tú nos diste todo esto. Te damos gracias, Padre, porque todo lo que tenemos a nuestra mano es porque tú nos lo has dado, Señor, y debemos reconocer esto, Padre. Bendice a cada una de las personas que están presentes, a los que nos están viendo. Bendice a Freddy, a Oscar, Señor. Bendícenos para que cada día podamos llevar tu palabra de acuerdo a tu contexto original, Señor, a la idea que tú plasmaste allí, Señor. Bendícenos, guárdanos y te pido por cada una de las personas que en estos momentos tienen dificultades, enfermedades, problemas económicos, Señor, se encuentran sin trabajo, Señor. Te pido por todas estas personas para que seas tú, Señor, suministrándoles de acuerdo a tu divina voluntad, porque tú eres el creador, tú eres el sostenedor de todo esto maravilloso, Señor. Y así como lo dijo Oscar, cada vez que tengamos dudas, problemas, miremos al cielo y contemplemos la naturaleza, porque tú, Señor, ahí muestras lo que ese amor maravilloso, Señor, y el amor más grande es que diste a tu Hijo por cada uno de nosotros, por nuestros pecados, para que todos aquí creíamos en Cristo Jesús tuviéramos o tengamos, Señor, la vida eterna. Bendícenos, guárdanos, Señor, y todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Gracias, Diego. Bueno, quisiera agradecerles a ustedes también, compañeros, por todo este día, esta semana y estas temporadas que hemos tenido. Nos están escribiendo nuevamente, nos dice Cecilia Leguizamón, qué hermoso saber que Dios tiene todo bajo control y nos ama tanto. Javi dice amén. Graciela también nos da un amén y Katy Quintero nos dice, la comprensión de este tema es sumamente importante. A veces creemos que es normal que las rosas tengan espinas, que existan montañas tan tenebrosas, me abruptas, bueno, o que hojas se caigan. Y sigue diciendo ella, permítame que hojas se caigan, permítame que se me perdió el texto. Qué vaina, se me perdió el texto. ¿Alguno lo puede leer ahí? Pero cuando entendemos que la tierra que salió de las manos del Creador es totalmente distinta a la tierra que ahora conocemos, podemos discernir un poco más acerca de las terribles consecuencias del pecado y podemos tener la motivación de aferrarnos a la mano de Dios para que podamos vencer por los méritos de Cristo Jesús. Gracias, Katy, porque esas palabras son muy hermosas y eso es una invitación para que cada uno de ustedes cada día luchemos por esa vida eterna, porque queremos ver realmente cuál fue el inicio de esta tierra, queremos ver cuál es la tierra original.
Esto lo veremos allí con nuestro Señor, porque recuerden, podemos volver a ver toda la creación de una vez y realmente el plan original. Esto es maravilloso y gracias por esas palabras, Katy. Bueno, y Olga nos dice amén, Luz Marina nos dice gracias a Dios porque nos ama, cada día nosotros somos los que nos apartamos de Él. Y Luz Marina Quiroga nos dice muchas gracias y bueno, amén, gracias, buen programa, mi Dios los bendiga, hermanos. Bueno, les agradecemos también a todos ustedes por conectarse, no se les olvide mañana a la misma hora, 7 de la noche, en la cual pues nuevamente estaremos mirando lo que el Señor nos quiere decir a través de su escritura. También les recuerdo que pueden seguirnos en YouTube, en Spotify también tenemos los audios para que ustedes se puedan unir a través de esos medios, también le den le gusta y que lo puedan compartir con los demás. No se les olvide que este conocimiento no es de nosotros, sino es que de Dios, y Dios quiere que lo demos a todo el mundo para que Él vuelva pronto. Entonces, no siendo más, les agradezco por su participación y por todo lo que han hecho el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Recuerden que Netly es estudios bíblicos y algo más. Dios los bendiga.